un controlador. ¿Por qué? El microprocesador, lo que ustedes ya, espero ya hayan investigado y fue a lo que vi en sus exposiciones, es que el procesador lo que realiza son funciones más robustas, es decir, trabaja con más cantidades de datos y de una manera mucho más fácil en agilidad algorítmica. ¿Esto a qué va referido? ¿A qué es mejor un procesador o es mejor un controlador? Dependiendo de la aplicación con la que nosotros queramos abordar nuestro proceso. Entonces, si lo que nosotros necesitamos es tener más memoria, tener más la parte de los puertos de entrada o puertos de salida, vamos a necesitar un procesador. ¿Por qué? El procesador lo que hace es que todo viene de manera externa. Nuestro procesador necesitamos ingresarle memoria, necesitamos ingresarle puertos, necesitamos ingresarle datos y el controlador no. El controlador tiene, dependiendo de qué tipo de controlador sea, el controlador tiene cierto límite en cuestión de datos, en cuestión de velocidad, en cuestión de almacenamientos. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a abordar aquí. Bueno, antes que nada, pues como pueden ver, lo que es el desarrollo en la parte de un procesador. ¿Qué es un microprocesador? ¿Quién me podría ayudar a leer esta diapositiva, por favor? Yo, profesora. Gracias. El microprocesador es un circuito electrónico que actúa como unidad central de proceso de un ordenador, proporcionando el control de las operaciones de cálculo. Podríamos decir de él que es el cerebro del ordenador. Los microprocesadores también se utilizan en otros sistemas informáticos avanzados como impresoras, automóviles o aviones. El primer, bueno, supongo que eso significa microprocesador. Ajá. Fue hecho por Intel en 1971 y se llamó Intel 4004. Ok, muchas gracias. ¿Me pone por favor su nombre en el chat? Nombre completo, empezando por apellidos, por favor, para su participación. Bueno, como su compañero ya les comentó, ¿qué es el procesador? Que era todo lo que ya les había como que englobado. Aquí dice que nosotros podemos hacer operaciones de cálculos en base a un control y que también en qué otro podemos encontrar nosotros procesadores. Ya en la mayoría o en la actualidad de todos nuestros dispositivos, ya podemos encontrar procesadores, tal cual no van a encontrar así como aquí podemos ver lo que es un dispositivo. Bueno, para empezar necesitamos saber qué es un dispositivo. Un dispositivo es aquel que nosotros podemos estructurar en un esquema que nosotros podemos agregar un voltaje, podemos agregar ciertas entradas de datos y obviamente salidas de ellos y que podemos manipular. Eso es un dispositivo electrónico. En este caso, nosotros ya no vamos a encontrar tal cual lo que es un procesador, a menos que sea para uso específico o para parte de diseño. Lo que vamos a encontrar más son controladores. ¿Por qué? Porque como ya les había comentado, quiero que les quede muy claro esta parte. Un procesador va dentro de un microcontrolador. Entonces, si no nos interesa la parte robusta en la parte de un esquema o en la parte de un diseño que nosotros queramos realizar, podemos estar utilizando procesadores, pero obviamente, ¿por qué? Porque sabemos que le tenemos que agregar las memorias, le tenemos que agregar los puertos, le tenemos que agregar una infinidad de más dispositivos. Por eso, este tipo de dispositivos lo que hace es que sea de una manera más robusta, pero nos sirve para poder controlar más datos y regularmente se utiliza para las operaciones de cálculo. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros sabemos que tenemos en la parte numérica una infinidad de números. Entonces, para eso, esa es más su aplicación. Cuando nosotros necesitamos analizar o trabajar con demasiados datos, nos conviene utilizar procesadores. Si nosotros solamente vamos a hacer una aplicación de que nada más me sume 1 más 1, pues en este caso un procesador pues no sería lo más adecuado de utilizar. ¿Por qué? Porque como ya les dije, de manera interna no tiene memoria.
Entonces nosotros tenemos que agregar esa memoria RAM, esa memoria ROM a este dispositivo. Entonces, en cuestión de costos, este sería más elevado su costo. ¿Por qué? Por todo lo que tenemos que agregar a él. Entonces, todo esto ya no los engloba el microcontrolador, solamente que el microcontrolador pues nos va a tener ciertos límites. Por ejemplo, un microcontrolador sí nos serviría para hacer un 1+1 porque ya tiene memoria interna, ya tiene puertos de entrada, ya tiene la parte de lo que sería memoria RAM, memoria ROM, ya tiene la parte de lo que sería donde tenemos que conectar los pines de entrada, los pines de salida, pines de energía, también así como la Tierra, porque tanto procesadores como microcontroladores tienen un puerto en BCC y otro en GND, que obviamente va a variar dependiendo del tipo de procesador o controlador que ustedes elijan. ¿Cómo saber elegir o cómo nosotros vamos a saber elegir un procesador o un controlador? Pues va a depender de qué aplicación necesitamos utilizar. Aquí tal cual es en términos generales lo que yo les había comentado que vamos a ver. Nos vamos a enfocar en un microcontrolador para poder ver la parte de las instrucciones en esta semana. ¿Por qué? Porque lo que quiero es enseñarles cuál es la diferencia en un controlador y un microprocesador. Al final de cuentas es casi lo mismo, pero me tardo más en la parte de microcontroladores. Entonces es lo primero que quiero abordar, microcontroladores. Y después microprocesadores, porque pues como ya les dije, el procesador, pues lo único que trae son la parte finita en cuestión de puertos, en cuestión de memoria, y vamos a ver cómo lo vamos a conectar a este dispositivo. Entonces, la siguiente diapositiva sería esta. ¿Qué es un microcontrolador? ¿Quién me ayuda, por favor, a leer esta diapositiva? Yo. El primer compañero que me dijo, por favor, y después la siguiente la lee la señorita. Adelante. ¿Qué es un microcontrolador? Es un circuito integrado que en su interior contiene una unidad central de procesamiento, CPU, unidades de memoria RAM y ROM, puertos de entrada y salida y periféricos. Estas partes están interconectadas dentro del microcontrolador y el conjunto forman lo que se le conoce como microcomputadora. Se dice que es un dispositivo que ejecuta comandos grabados en memoria. El primer microcontrolador fue creado en Intel el 8048, chip con una memoria RAM de 64 a 256 bytes, adicionales en, pues esta es la imagen. Ok. En esta parte de aquí. Adicionales en la parte física. Esa parte no sé por qué ya no se vio. Bueno, necesito mover la imagen, pero es en la parte física. Bueno, esto es lo que ya les había comentado. ¿Qué es un microcontrolador? ¿Qué es lo que ya trae? Ya aquí ustedes pueden ver que ya contiene de manera interna la parte de la memoria RAM, la memoria ROM, puertos de entrada, puertos de salida, periféricos. ¿Qué son los periféricos? El medio por el cual nosotros vamos a transportar esa información. Nosotros lo veíamos, bueno, no nosotros, porque yo no les di circuitos eléctricos, espero ustedes lo hayan visto. Cuando ustedes armaban un esquema, su medio de transporte o de comunicación eran sus alambres. ¿Por qué? Porque era el medio en que ustedes podían mandar un voltaje de un punto a otro. Esos son nuestros periféricos en cuestión de datos. Todas estas partes ya las tiene dentro su microcontrolador y en conjunto todo se dice que ya sería como una microcomputadora. Estos dispositivos ya tienen ciertas funciones grabadas y lo podemos comparar con la parte de MATLAB, por eso empezamos con MATLAB. En MATLAB yo les había comentado que nosotros ya teníamos funciones grabadas en MATLAB, como lo era la variable S. Cuando nosotros poníamos sims S, queríamos decir que dentro de lo que de nuestra programación que íbamos a realizar, íbamos a encontrar algo que iba a estar en frecuencia, así como las funciones pregrabadas de senos, de cosenos, de logaritmos. Lo mismo tiene este microcontrolador. Es decir, yo ya puedo mandar llamar funciones específicas en esta parte del microcontrolador.
funciones que yo no necesito realizar desde cero, es decir, ya son comandos establecidos. La siguiente, por favor, ¿quién me ayudaba? ¿La señorita? Sí, yo. Ok. Esta parte de aquí, por favor. Ok. Panorama general de los microprocesadores y el MP no sé qué sea. Es mis microcontroladores y procesadores. Ok. Adelante. En la actualidad estos dispositivos se encuentran en electrodomésticos, juguetes, equipo automotriz y en la industria. Su finalidad en la interacción con el mundo real mediante funciones de control y monitoreo de las condiciones de un proceso. Los pioneros del MC y un MP fueron Intel familia 8080 y Zilog con la familia Z80. Intel, fabricante de circuitos integrados más grande del mundo, fundada en California en 1968 por Gordon Moore y Robert Noyce. Andy Grove. Zilog, fabricante de MP, fundada en California en 1974 por Federico Fagin, MP 4004. Ok, esas fueron las primeras, gracias. Los dos que leyeron ahorita y al final, por favor, igual me colocan su nombre dentro del chat, empezando por apellidos, por favor. Estas dos industrias fueron las pioneras en la cuestión de microprocesadores y microcontroladores. Ya les había comentado que ya en la actualidad todo ya contiene procesadores o controladores, desde la parte más simple que sería en juguetes. Un juguete ya ustedes pueden ver que es un dron. Entonces, desde la parte de juguetes vimos que ya hay un avance tecnológico muy grande. Los celulares, la parte de los procesadores, la parte de qué es lo que hace más enriquecedor a una industria. En cuestión telefónica, ¿alguien sabe cuál es la industria que ahorita está llevando la parte tecnológica en paso a lo que es procesamiento? Con mayor fiabilidad en la parte mundial, ¿alguien sabe? Según yo sabía que era Samsung, ¿no? Samsung es más robusta, si se dan cuenta, es una de las empresas. Esa es una empresa telefónica, pero tal cual en cuestión de procesamientos utilizan, no sé si alguno de ustedes ha abierto un Samsung o algún teléfono celular. Dentro de estos teléfonos celulares como marcas, que es lo que su compañero mencionaba, que era Samsung, contienen varios dispositivos. Anteriormente se trabajaba con memorias y procesamientos de Motorola. Motorola fue una de las pioneras en realizar la parte de los procesos, es decir, los microprocesadores. Si ustedes llegaron a abrir alguno de sus teléfonos, no importaba la marca, si era de Samsung o si era de Nokia, traían adentro un procesador de la marca Motorola. Ella se destinaba a la parte de procesamientos, llámese procesador o controlador. En la actualidad ya tienen ustedes la parte, si nos vamos con la parte de lo que sería marcas, ahorita está, me parece que es la Pocophone, algo así se llama, me parece que la empresa. Le sigue otra empresa china que se llama Xiaomi. Después de Xiaomi sigue igual otra empresa china que no recuerdo cómo se llama, pero está Xiaomi y esta empresa en segundo nivel. Y después de ahí sigue la parte de Samsung, sigue iPhone, igual junto con Samsung, por eso la parte de lo que es costo-calidad. Y de ahí siguen todas las empresas que vienen de la parte de telefonía. Pero lo que a nosotros nos interesa como usuarios es que los procesos se realicen de una manera más rápida. Un microcontrolador lo que realiza es un proceso de manera paralela. Es decir, yo puedo mandar varios datos al mismo tiempo. Un microcontrolador hace eso. Un microprocesador sí me trabaja más datos, pero es más lento. ¿Por qué? Porque solamente tiene puertos bidireccionales.
pero se trabaja de manera unilateral. ¿A qué se refiere esto? Que son bidireccionales. Yo puedo recibir o mandar datos, pero esto lo puedo hacer solamente si yo estoy mandando datos, yo no puedo recibir esos datos. Si yo estoy recibiendo datos, yo no puedo mandar. Un microcontrolador lo que hace es que ahora, esta sí es bidireccional en tiempo. ¿A qué se refiere que es en tiempo? Que yo puedo mandar y recibir datos en un instante de tiempo. No necesito esperarme a yo recibir esos datos para yo poder enviarlos. Entonces, esta es la gran diferencia en cuestión de los microcontroladores y los microprocesadores. Obviamente, un procesador me va a trabajar de una manera mucho mejor porque yo lo puedo programar desde una cuestión básica y yo voy a tener más, ¿cómo se podría decir? Voy a tener más control sobre un procesador que un microcontrolador, porque este ya contiene todo lo que a este yo le puedo meter y por lo tanto a este yo lo puedo manipular de una manera más sencilla. A lo que no es la parte de los microcontroladores. En la actualidad y en industria, ustedes ya no cambian, o bueno, los que están en industria, ya no cambian un dispositivo, llámese una resistencia, llámese un diodo, llámese un fusible, llámese un transistor. Ya no lo cambian de una manera de que, se quemó este transistor, pues lo cambio, ¿no? O se quemó esta resistencia, pues la cambio. Desoldaban, conseguían la resistencia de tal valor y volvían a soldar. Ya no se hace eso. Eso ya en cuestión de industria quita más dinero. ¿Por qué? Porque se tardan más en estar soldando, en quitar la placa, de soldar, ver qué dispositivo es el que no sirve. En la actualidad ya lo que se hace es que se trabaja por bloques o por placas. Ya se cambia toda la placa, no importa si solamente fue una resistencia o fue un diodo o fue un transistor. Ya se cambia completamente la placa. ¿Por qué? Porque es de manera más ágil. Yo ya no estoy viendo qué dispositivo se quemó o cuál no. Pues cambio todo el bloque y sigue la producción. ¿Por qué? Porque si nos detenemos en cuestión de producción en la actualidad, 1 minuto de producción es una pérdida de miles de pesos. Entonces, es lo que nosotros necesitamos ver, qué es lo que en la actualidad se está llevando a cabo y cómo lo podemos nosotros implementar. Continuamos con esta parte de aquí. ¿Quién me puede leer esta parte de aquí, por favor? Adelante. CI es un control integrado, un circuito integrado. Sí. Bueno, gracias. Igual también me pone su nombre dentro del chat, empezando por apellidos. Aquí ustedes pueden ver ya más, de manera más gráfica, cuál es la diferencia entre un microcontrolador y un microprocesador, que era lo que ya les estaba comentando. Un microprocesador va a ser más robusto, es decir, va a ser de más tamaño. Si yo tengo el tamaño disponible, la parte de el costo es dinero, entonces yo puedo utilizar procesadores, porque yo puedo manipular de una manera más fácil. ¿Por qué? Porque yo le puedo cambiar memoria. Un microprocesador, pues es que ya voy a trabajar más datos, ya no voy a trabajar, un ejemplo, 50 datos. Y esta memoria estaba destinada solamente para guardarme 50 datos. Pues es que entonces ya no me sirve, ya no tengo que cambiar todo esto. Solamente quito esa memoria, coloco una memoria de mayor capacidad y puedo seguir utilizando los procesos que ya estaban aquí. Procesos me refiero a instrucciones. Cada instrucción lleva cierto proceso en tiempo.
Perdón. Este tiempo, ¿de qué va a depender? Va a depender de esa instrucción. Yo no me voy a tardar lo mismo en procesar una instrucción de suma a procesar una instrucción de multiplicación o de división. ¿Por qué? Porque al igual que nosotros, si a mí me dicen 2 más 2, pues rápido, yo ya sé que es 4, ¿no? Entonces, ¿cuánto tardé? Pues muy poco, bueno, realmente muy poco tiempo en realizar esa operación de manera mental. Pero si a mí me preguntan, eso en cuestión de algebraica, pero si a mí me preguntan 8 por 9, pues estamos en una plática y de pronto me dicen, ¿cuánto es 8 por 9? Pues se quedan pensando un rato, ¿no? Y ya después dicen, pues es 72. Entonces, es lo mismo que pasa con los microprocesadores y las funciones que vamos a implementar. Tardan diferente tiempo y eso es lo que hace la parte de los procesadores o controladores un poco más lentos dependiendo de qué operación se está llevando a cabo en ese momento. Por eso luego dicen, mi computadora ya se pasmó, ya no quiere hacer nada, y sobre todo eso les pasa con MATLAB, ¿verdad? Porque luego me dicen, es que MATLAB está muy pesado, esa función ya no me la quiso leer, o no sé qué le pasó a mi computadora y ya no hace nada, ¿no? Se quedó pasmada. Pues es que depende también de la memoria que sus ordenadores tengan, depende también de lo que es la tarjeta de video, la parte de los gráficos. Todo eso va a llevar más tiempo porque MATLAB es un programa de mucho mayor peso, porque tiene muchas funciones, muchos comandos de manera interna que se procesan de manera rápida para hacer un programa de ese estilo. Pero nosotros lo vemos reflejado de que pues es que ya se tardó en que me saque mi gráfica o se tardó en que me abrió el programa, sí, porque está cargando miles y miles de comandos o de funciones que nosotros podemos utilizar. Lo que nosotros hasta ahorita que hemos visto en cuestión de MATLAB es ni siquiera una milésima parte de lo que puede hacer ese programa. Ese programa se utiliza para el área de física, para el área, de electricidad, se utiliza para el área de control, se utiliza para el área de matemáticas, también se utiliza para el área de química. Entonces tiene una infinidad de aplicaciones el programa de MATLAB. Por lo tanto, tiene muchos comandos. Entonces, aquí viene la parte de lo que es la parte de cuánta memoria, cuánto proceso, cuánta tarjeta de video vamos a tener para la resolución que nosotros podamos observar ya en una pantalla, que sería nuestro puerto de salida, que es la pantalla que ya después de nosotros haber realizado ciertos comandos, mi puerto de salida pues va a ser la pantalla en que yo puedo observar lo que estaba programando. Aquí tenemos esto. Entonces, aquí nosotros en un microprocesador tenemos que agregar la memoria, tenemos que agregar nuestros periféricos, que es lo que ya les había comentado, el medio por el cual nosotros vamos a estar mandando esa información, que serían como señales de control. Por eso aquí dice control 1 y control 2. Los buses, la parte de lo que es qué otra cosa yo quiero implementar. Y para la parte de los microcontroladores ya contiene todo. Y obviamente este es mucho más en teoría rápido, pero es dependiendo de qué capacidad yo tenga este controlador. Yo ya tengo que saber para qué aplicación lo voy a usar. Si yo lo voy a usar para una aplicación, como les comentaba, de una suma de 1 más 1, pues compro un microcontrolador de muy baja memoria. Obviamente me va a costar mucho más económico. Pero si yo sé que voy a utilizar ese microcontrolador, ya sea como una BIOS, es decir, que me ayude a grabar otros datos o como un control, pues este microcontrolador yo lo tengo que comprar de mayor capacidad, con ciertas características de voltaje, con ciertas características de corriente, sabiendo qué puertos de entrada tengo, cuánto tengo en memoria de manera interna. Entonces, esto sí es menos robusto, se simplifica mucho más, pero obviamente
entre más capacidad yo quiera, se va a elevar el costo de este microcontrolador. El microprocesador por sí solo, pues obviamente va a ser costoso, pero yo nada más puedo ir cambiando la memoria si es que quiero más datos. Ya no como aquí, de que yo ya elegí uno para una suma de 1 más 1, pero ahora quiero hacer una división. Las divisiones, ¿qué son? Pues realizan sumas, realizan restas, realizan multiplicaciones para poder llegar a hacer el proceso de una división. Entonces ya me realizó 3 operaciones. Por lo tanto, yo voy a necesitar más memoria. Entonces este ya no me sirvió porque yo nada más lo compré para hacer una suma de 1 más 1. Entonces yo tengo que comprar otro que me realice una división. Entonces esa es la diferencia entre estos dos, la capacidad con la cual yo los puedo utilizar para cada aplicación. CI, como le comentaba a su compañero, es un circuito integrado. ¿Qué es un circuito integrado? Aquel que ya contiene de manera interna otros dispositivos. Estos de manera interna ya contienen resistencias, ya contienen capacitores, ya contienen inductores, ya contienen la parte de transistores o fotorresistencias. Entonces, todo esto ya lo contiene. Eso es un circuito integrado. Cuando nosotros podemos simplificar todos estos dispositivos en un solo esquema o en una sola estructura. Esos son nuestros circuitos integrados. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda de un microprocesador y un controlador? No, profesora. Continuamos con este. Ahora sí, vamos a ver las ventajas y las desventajas que ya yo les había empezado a platicar en la diapositiva anterior. ¿Quién me puede ayudar con esta, por favor? Yo. Adelante. Ventajas y desventajas de un sistema con microprocesador. Los productos que incorporan el sistema de la base de un microcapacitor. Microcontrolador. 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 Perdón, sí. Microcontrolador reciben aumento de la fiabilidad. Al reemplazar un elevado número de elementos por un microcontrolador disminuye el riesgo de fallos y se precisan menos ajustes. Reducción del tamaño del producto acabado. La integración del microcontrolador en un chip disminuye el volumen, la mano de obra y los stocks. Mayor flexibilidad. Las características de control están programadas por lo que su modificación solo necesita cambios en el programa de instrucciones. Una de las desventajas de un microcontrolador es que se necesitan llamar a muchas instrucciones para realizar una tarea en particular, esto siempre y cuando el proyecto sea complejo. Costo va desde los 30 pesos hasta los 900 dependiendo si son montajes superficiales y la marca. Ok, entonces es lo que ya les comentaba hace rato. Tienen sus ventajas y su desventaja cada uno de estos. Aquí pueden ustedes ver la primera que ya les había comentado, que era el costo, que pues va desde los 300 pesos hasta los 900, dependiendo de la capacidad y dependiendo si lo queremos de un montaje superficial. ¿Cuáles son los de montaje superficial? Y también cuál es la desventaja de utilizar un montaje superficial. Los de montaje superficial son aquellos dispositivos que nosotros vamos a trabajar en una placa que no tiene agujeritos, por así decirlo. Solamente tiene las pistas. ¿Cuáles son las pistas? El medio de comunicación que va a haber de un dispositivo a otro. ¿Cuál es la desventaja de utilizar estos dispositivos de montaje superficial? Que son más en cuestión de fallos, en cuestión de estática. ¿A qué se refiere esto? Que si yo lo toco directamente con mi mano y yo tengo estática, que todos sabemos que tenemos una cierta resistencia y que también tenemos cierta estática solo por ser personas de carne y hueso, entonces yo puedo quemar ese dispositivo tan solo con tocarlo. ¿Por qué? Porque es vulnerable a la parte de estática. Otra cosa, si yo no sé trabajar la parte de lo que es el cautín en montaje superficial, también es vulnerable a la temperatura. Entonces, si yo no sé soldar en montaje superficial, aquí yo ya quemé mi dispositivo. ¿Por qué es vulnerable a la temperatura? ¿Por qué es vulnerable a la estática?
Entonces, no sé si ustedes han visto dentro de todos los videos que han hecho para su investigación, cuando se trabaja con dispositivos que son susceptibles a la estática, se ponen una pulsera que, tal cual su nombre le dice, es una pulsera antiestática, es decir, ustedes hacen tal cual una tierra a un elemento que obviamente para la parte de descarga es tomar un elemento conductor y de esta manera no crean esa estática. ¿Por qué? Porque están conectados, así lo podemos llamar, a tierra, que hace que esa estática se elimine y yo pueda trabajar con este tipo de dispositivos. Para la parte de las ventajas, en cuestión de ventajas, pues como ya les había dicho, disminuye el fallo porque ya no estoy viendo qué dispositivo se quemó, qué dispositivo no se quemó y cambio todo el controlador. La parte de la flexibilidad, pues las características de control, pues obviamente están programadas para su modificación. Yo puedo programar un microcontrolador y ese controlador poderlo utilizar para otra funcionalidad, borrándole memoria, borrando cualquier tipo de comando que yo ya ingresé y continúo con mi programación. Y obviamente tiene una infinidad de instrucciones. ¿Quién lee la siguiente? Ahorita ya vimos ventajas y desventajas de un microcontrolador. Ahora vamos con la parte del microprocesador. ¿Quién me puede ayudar con esta, por favor? Yo, profesora. Adelante. Ventajas y desventajas de un sistema con microprocesador. Los productos que se incorporan sistemas a base de... Ahí me equivoqué, es procesador, perdón. Bueno, reciben. La ventaja de microprocesador es que fue diseñado para aplicaciones más pesadas y como tal puede direccionar grandes cantidades de memoria RAM y ROM. La desventaja del microprocesador es que no posee nada, es un chip solo y por consiguiente tienes que ponerle las interfaces necesarias para trabajar, ROM, RAM, puertos, oscilador, etcétera. Ok, muchas gracias. Entonces ya vimos que una de las grandes desventajas que siempre les van a marcar es que es un chip en el cual yo puedo grabar ciertos comandos, ciertas funciones, pero que yo a este le tengo que conectar memoria RAM, memoria ROM, puerto y osciladores. ¿Qué es un oscilador? Un oscilador, como su nombre lo dice, es aquel que va a trabajar con una señal que va a oscilar, es decir, va a hacer un movimiento arriba, abajo, de manera senoidal o cosenoidal hasta llegar a un momento estable. También se le conocen como la parte de control de reloj, es decir, cómo yo quiero que trabaje en frecuencia, porque los controladores y los procesadores trabajan a base de una frecuencia de señales. Esta frecuencia de señales va a depender de nuestro reloj, tal cual ustedes lo pueden ir a un productor o por ejemplo el que más conocen pues sería Steren, donde ustedes pueden ir a decir yo quiero un reloj que trabaje a 25 megahertz o que trabaje a 10 megahertz. Entonces, ¿por qué? Porque se trabajan por señales vibratorias, por eso se le llama un oscilador. Estos osciladores van a hacer que reciba de manera más rápida ese dato y que lo estabilice de manera más rápida o también que ese dato se mantenga más tiempo dentro de lo que es el proceso de entrada de datos para que yo pueda trabajar con él por más tiempo. Entonces, esa es la parte de los osciladores. Los osciladores trabajan con frecuencia. ¿Cuál es la ventaja? Pues ya les había comentado que trabajan con muchísimo más datos. ¿Por qué? Porque yo le puedo meter más memoria RAM y memoria ROM a este dispositivo. Ustedes ya son de un cuatrimestre, de octavo cuatrimestre, entonces ya tienen que saber la diferencia de entre una memoria RAM y una memoria ROM. ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia entre una memoria RAM y una memoria ROM? Que ROM es de sola lectura y RAM es de acceso aleatorio. Ok. ¿Todos están de acuerdo con su compañera?
Sí. Muy bien, gracias. La parte de la memoria ROM tiene ya datos grabados ahí, los cuales yo no puedo modificar. La parte de memoria RAM, voy a tener acceso a esos datos con unas instrucciones que yo voy a programar. Y que también puedo tener acceso a los datos de entrada que van a ingresar para poder ejecutar una función. Entonces, esa es la diferencia entre la memoria RAM y la memoria ROM en un microcontrolador y un microprocesador. Continuamos. ¿Quién me lee esa, por favor? Si se corta, entran en la siguiente reunión. ¿Quién me puede leer esa? Si quiere yo, profesora. Adelante. C Se llama MOS. CMOS y TTL. Ok, CMOS y TTL. CMOS tiene un alcance de hasta 18 volts. Es para micros de alta precisión o de uso específico para programación en hexadecimal, disipación de baja potencia, retrasos en comunicación. TTL solo hasta 5 volts y son considerados como familias lógicas como lo son AND, OR, NOT, NAND, NOR, etc. Ok, gracias. Bueno, dentro de nuestros procesadores tenemos o ya hemos trabajado nosotros, bueno, espero ya hayan trabajado ustedes con este tipo de familias, la CMOS y la TTL. CMOS tiene un alcance, como ahí lo dice, de hasta 10. Para que puedan pararse, aunque sea esos 5 minutos, ir al baño rápido. Y continuamos en 5 minutitos mientras yo doy acceso a sus demás compañeros, por favor. Tenemos nosotros dos familias de microchips. Todos son microchips. Una que sería la CMOS y la otra que son los TTL. Los CMOS, como su compañero nos comentó, tienen un alcance de hasta 18 volts, es decir, resisten hasta 18 volts que nosotros podamos conectar en el pin de BCC, es decir, en el pin de alimentación. Una variación desde 0 hasta 18. Estos son utilizados para alta precisión, como lo son nuestros microcontroladores y microprocesadores. Hay algunos que nos especifican que solo se pueden utilizar con 5 volts o hasta 5 volts y hay otros hasta 18, por eso existe esta variación. Siempre se hace la programación en un lenguaje hexadecimal. ¿Ustedes saben el lenguaje hexadecimal? Sí. Ok, bueno, entonces si no tienen problema con lenguaje hexadecimal, es el que nosotros vamos a estar trabajando. Siempre se trabaja en lenguaje hexadecimal. En este caso, para hacer un poquito más diferente la parte de lo que serían las instrucciones, yo no solamente les voy a trabajar el lenguaje hexadecimal, sino vamos a trabajar lenguaje binario, lenguaje octal. Pero siempre en programación
se aplican las instrucciones en lenguaje hexadecimal. Ya en la actualidad, nuestros microprocesadores y microcontroladores ya hacen esas conversiones. Antes no, antes solo era lenguaje hexadecimal y yo tengo que ingresar mis instrucciones en lenguaje hexadecimal. Ya no, ya incluso hacen esas conversiones. Obviamente tenemos que ver las características de qué microprocesadores y qué microcontroladores hacen esa conversión. Si no, nosotros nos pueden dar un dato de manera binaria y tenemos que realizar nosotros esa conversión a mano, por así decirlo, esa conversión a hexadecimal para poder yo plasmarlo en mis instrucciones. También, la parte de la familia de los TTL solo llega hasta 5 volts, es decir, yo no puedo ingresar más de 5 volts porque si no daño ese dispositivo, a lo que ustedes llaman de chin, ya lo quemé. Ya no sirve y tengo que comprar otro porque ese ya no me va a dar las características, ya no me va a medir las características que yo quiero a la salida, como lo es que me dé un 0 o que me dé un 1 para la implementación, que era lo que habíamos estado viendo. Entonces, para esto, en este caso, ¿qué compuertas nosotros ya podemos establecer? La compuerta AND, que es para una multiplicación, la compuerta OR para una suma, la NOT para una negación, la NAND para una negación de una multiplicación, la NOR, aquí me faltó, es NAND, en esta, es para una negación de una multiplicación, la NOR, que es una negación de una suma, y así como podemos o conocemos todas las compuertas para la parte de lo que sería la familia lógica, como aquí lo dice. ¿Sí han trabajado con todas estas funciones? Ok, muy bien. Qué bueno que ya ustedes ya hayan trabajado con todas estas funciones. Entonces va a ser mucho más sencilla la parte de la programación. Estas funciones ya no es necesario nosotros que compremos una compuerta. Estas funciones ya están dentro de un microchip, que puede ser un procesador o puede ser un controlador. Comúnmente ya serían los controladores. Ya nada más nosotros tenemos que mandar llamar esas funciones. ¿Cómo las vamos a mandar llamar? Pues con ciertos comandos que nosotros vamos a ver más adelante. Tal vez sea un poco más tedioso la parte de las instrucciones, porque conociendo las instrucciones, yo ya puedo hacer la programación. Entonces, lo más difícil de aquí va a ser conocer esas instrucciones para yo poder mandar llamar todas estas funciones, porque estas funciones ya están grabadas. Recuerden que nosotros primero vamos a ver controladores y después vamos a ver procesadores. ¿Por qué? Porque ya les dije que un procesador está de manera interna en un controlador. Entonces necesito que ustedes conozcan cómo trabaja el microcontrolador para que después veamos el uso específico del microprocesador. Entonces, hasta aquí ninguna duda de esta parte. No. Ok, bueno. Esta diapositiva o estas diapositivas se las voy a poner en el archivo del día de hoy. Lo siguiente que vamos a ver va a ser... les quería comentar. ¿Recuerdan que en la parte de la materia que les di que era de Laplace, cuando llegué a mitad, yo les había comentado que íbamos a ver Simulink? No. Les dije que la verdad no recuerdo. íbamos a ver una función de Simulink y que ya no la alcanzamos a ver obviamente por tiempo porque me tuve que regresar a la parte de Laplace. Encontré por ahí entre mis cosas un archivo de Simulink. ¿Quieren que se los comparta? Les comparto ahorita las diapositivas para que vean. Esto es para que ustedes tengan el cómo trabajar las señales de control. Entonces,
es este. Aquí viene Ok, una disculpa. Les vuelvo a compartir esta parte. Ahora sí, ¿ya todos la pueden ver? Sí. Sí. Bueno, esta parte de aquí es un archivo muy sencillo que los puede llevar el cómo utilizar Simulink en la parte de MATLAB, que les había dicho que era una extensión gráfica de MATLAB para poder modelar nuestras funciones de transferencia, que no nada más digan, ay, pues esta función de transferencia nada más la meto y me da una gráfica y ya. No, esta es la manera en que ustedes las pueden programar de manera de control. Aquí ya les abre Simulink. Bueno, ya en la actualidad pues ya no trabaja de esta manera, pero pues es casi lo mismo. Aquí viene para qué se puede utilizar, cuántas funciones de transferencia por línea pueden usar, cómo la van a aplicar en base a señales, porque eso es lo que realmente necesitaba que ustedes distinguieran, la parte de las señales. Aquí, qué iconos y para qué les sirve. En este caso, nosotros ya tenemos bloques que se van a trabajar como un integrador, como la parte de un lector en donde yo voy a ver esa señal. Y también en esta parte de aquí, ya como nosotros podemos tener un modelo donde tengamos una señal, cómo integrar esa señal y cómo la vamos a ejecutar a la salida, ya por bloques. Aquí nosotros ya vamos a ver esas señales de manera física, cómo están haciendo ese desfase de mi señal original y cuando yo ingreso un bloque de integrador o un bloque de sumador, porque en la parte de las señales nosotros tenemos diferentes tipos de señales como sumadores, integradores, derivadores y entonces aquí me va a mostrar mi señal original y cómo mi señal va a pasar ya cuando ingreso estos bloques. Aquí ya tienen ustedes un ejemplo de estas funciones que nosotros trabajábamos. Recuerden que nuestras funciones trabajaban con una frecuencia. En este caso, la frecuencia siempre tiene que estar en MATLAB en radianes y segundos. Ustedes pueden hacer la conversión en base a nuestro círculo de 360 grados. Aquí viene ya otro ejemplo donde ustedes ya están ingresando una constante con una rampa. Y están variando la parte de lo que sería la frecuencia. Entonces, aquí ustedes pueden encontrar incluso los librerías de Simulink, los bloques que nosotros, que yo quería que viéramos, que es el sumador, el integrador, el de ganancia, el seguidor. Acá ustedes pueden ver las funciones que nosotros podemos ver y los bloques, cómo los podemos hacer con los comandos. Ya un ejemplo, ya estructurado, cómo pueden variar las características y qué nos va a dar al final, que es esta señal. Esta señal es la parte del oscilador, cuántas veces tarda en oscilar hasta que mi función está de manera estable. Entonces, no sé si quieran que se los pase solamente para que ustedes conozcan. Estos son vectores, para que ustedes conozcan cómo se trabajaba Simulink. No sé si quieran que se los comparta ese también. Sí, profesor. Ya si ustedes lo quieren ver, pues ya eso ya es dependiendo de cada uno de ustedes. Esta es otra manera de trabajar con la parte de MATLAB. Entonces, se los comparto junto con el que ahorita las diapositivas que vimos de la parte de microcontroladores y microprocesadores. Entonces, les comparto lo que ahorita vamos a ver, que es una estructura básica de un microcontrolador. Recuerden que primero vamos a ver controladores y después microprocesadores. Entonces, les comparto la pantalla. En cuanto la vean, por favor, me avisan. Ahí estaría. ¿Ya la pueden ver? Sí. Ok. Gracias. Este es uno de los microcontroladores más robustos,
¿Por qué? Porque tiene 41, 42 pines. Ya hay microcontroladores de tan solo 14 pines. Este es uno de los más robustos. ¿Por qué? Porque este ya contiene una de las estructuras más grandes que nosotros podemos analizar en la parte de microcontroladores. Es decir, tiene puertos de entrada, puertos de salida, aparte de lo que serían nuestros buses de información, ya contiene todo. ¿Cuál es? Es una estructura básica de un microcontrolador robusto, que es el AT89 o de la familia AT89C51, comúnmente conocido como un microcontrolador C51. En esta parte, pues primero, pues necesitamos ver qué significan todas esas letras y esos números. Entonces, aquí yo les puse el ejemplo. Este es un microcontrolador de la familia AT, que significa que es de la familia Atmel. 89C51. Este indica el modelo del dispositivo y que es una familia de la familia 51, del microcontrolador familia 51. ¿Esto qué nos va a indicar? En el nombre largo viene incluso con un guión 24PS. Ustedes lo pueden buscar así. La hoja de datos la pueden buscar. Yo quiero la hoja de datos o un datasheet, también conocido como el AT89C51. Pero dentro de ese datasheet o dentro de esa hoja de datos, ustedes van a encontrar este nombre completo, donde ya les mencioné qué significa cada código o cada letras y cada número. Y el 24C nos indica la velocidad de trabajo. Yo les comentaba que nuestros microprocesadores o microcontroladores trabajan con cierta oscilación en frecuencia. Este microcontrolador trabaja con una frecuencia de 24 MHz. Es un tipo de encapsulado de plástico de tipo DIP. ¿Cuál es el tipo DIP? Aquel que nosotros podemos ver como el último que estaba en la imagen anterior de la diapositiva. Ese tipo que es un rectángulo que tiene ciertos pines. Y tiene una temperatura de trabajo comercial, regularmente entre la temperatura regular, que es de 28 hasta 60 Celsius. Continuamos con ¿Cuáles son estas terminales? Aquí ustedes ya pueden ver que es uno de la familia más robusta, que tiene 40 pines, ya para ser exacta. Tiene 40 pines, cada uno de estos pines están destinados para ciertos puertos o ciertas funciones. ¿Cuáles van a ser esas funciones? Yo ahorita estoy en este tipo. Si ustedes quieren utilizar cualquier microprocesador o cualquier microcontrolador, lo primerito que tienen que hacer es buscar la hoja de datos. De manera física, trabajan o son diferentes de manera física, pero de manera interna siempre van a tener los controladores, puertos de entrada, puertos de salida, van a tener la parte de la memoria interna, van a tener diferentes puertos que tienen uso específico, como lo son en este gráfico, lo que es el pin 40, que sería a cuánto yo lo tengo que conectar, con cuánto va a trabajar. Y el pin 20, que es que siempre tiene que estar conectado a tierra. Todo microchip del tipo DIP tiene que tener un pin para GND y para BCC. Es decir, con cuánto me va a trabajar ese microchip, y yo siempre tengo que conectar a tierra para que yo pueda trabajar o tener acceso a todos estos puertos de manera interna. Entonces, eso es lo primero que tienen que hacer. A que les digan, van a trabajar con un microcontrolador o con un microprocesador tal, lo primerito, buscar su hoja de datos. Todo esto que van a ver a continuación está extraído de la hoja de datos de este microcontrolador de la familia 51. Bueno, pues aquí resumiendo toda esa hoja de datos, porque una hoja de datos no es nada más una hoja, ¿no? Está mal
dicho que digan, vea la hoja de datos, porque no nada más es una hoja, son hasta 30 o 40 páginas de ese archivo, de ese datasheet, donde nos dice hasta cuánto nos va a soportar si es que nos pasamos arriba de 18 volts, porque no nada más cuando yo les dije el límite de 0 a 5 o de 0 a 18, en 18 ya se me quemó. No, ese es el límite superior sobre el cual va a trabajar ese controlador o ese procesador. O de 0 a 5 es el límite sobre el cual va a trabajar de una manera viable para tener yo resultados reales. Entonces, siempre va a haber un piquito más, ¿no? O sea, que de 18.5, 18.6, pero me dicen el límite para que yo no sobrepase ese límite y me trabaje de una manera confiable, por así decirlo. Aquí vamos a tener todos estos puertos. Aquí voy a tener desde el puerto 00 hasta el puerto 07 y aquí me marca cuáles pines son. Son del pin 39, que es este de aquí, hasta el pin 32. Me dice que estos pines están trabajados de esta manera. A de 00, que es como yo puedo acceder a ese pin en la manera de programar. Tal vez ahorita todo esto les parezca confuso, pero a la hora de programar vamos a mandar llamar, no voy a llamar el P00, no, voy a mandar llamar el AD0 o voy a mandar llamar el AD4, no voy a llamar el P04, no voy a llamar el puerto, sino aquí ya me están diciendo que yo voy a mandar llamar el AD0, el AD4, el AD5, acá también voy a mandar llamar, si yo quiero el puerto 2, voy a mandar llamar el A13 o el A1. Son estas funciones. Estas funciones ya están pregrabadas en mi memoria ROM, es decir, yo ya no puedo modificar esta AD0. ¿Por qué? Porque está asignado a este puerto que me dice que es un puerto 00. Y tampoco yo puedo modificar este, ¿por qué? Porque ese pin es exclusivo para yo conectar mi fuente y que pueda trabajar. Y este pin también es exclusivo para la parte de la tierra en la que yo voy a poder conectar a ese pin número 20. Desde la parte de lo que sería el pin 0 hasta el pin 07, me dice que voy a tener 8 bits y yo los puedo contar. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits. Este puerto que se le llama puerto 0 está contenido por 8 bits. 8 bits de drenaje abierto. ¿Por qué? Hay algunos que trabajan con la parte de transistores, que es la parte de base, colector y emisor. Para la base de base, colector y emisor. Ese tipo de transistores se les llama transistores BJT o transistores bipolares. Nuestros microcontroladores no trabajan con este tipo de transistores, sino trabajan con unos transistores, que se les llama FET o de efecto de campo. Este tipo de transistores FET son más de uso específico. En este caso, pues el uso específico es controlar algo. Y estos transistores ya no se les llama una parte de base, colector, emisor. Se le llama drenaje, se le llama compuerta y se le llama emisor. Entonces, vamos a tener esas tres diferencias. Si ustedes quieren, pueden ir a la parte de internet y buscarse un esquema de un transistor FET. ¿Ahorita todos tienen acceso a internet o no? Para que puedan buscar qué es un FET y el esquema, donde ustedes ya pueden ahí ver que trabajamos con puerta o compuerta, y algunos que le llaman drenaje y fuente. Entonces ya no trabajamos con base, colector, emisor, sino con una puerta o compuerta, que sería nuestra base, la parte de nuestra fuente, que sería nuestro colector, y la parte de nuestro drenaje,
que sería nuestro emisor, en un transistor común, pero en este caso son transistores de efecto de campo o de uso específico, si es que quisieran verlo ya de manera física. Entonces, por eso, este es para nuestro puerto de drenaje, es decir, va a tener cierta estructura de manera gráfica en ese esquema. ¿Estos para qué lo vamos a estar utilizando? Pues nos dice que este es un puerto en el uso de bus de datos que trabaja como procesador. Aquí yo ya tengo mi procesador de manera interna. Aquí lo voy a tener en este puerto 0. ¿Por qué? Porque dijimos que un controlador ya contiene un procesador. ¿Qué es lo que va a hacer mi procesador? Va a reunir esos datos para que yo pueda trabajar con ellos en mi proceso, ahora sí que en mis comandos o mis funciones. También me dice que no solamente este puerto yo lo tengo para poder ingresar esos datos. Me dice que también yo voy a tener el puerto número 2. Bueno, aquí tal cual no me dice que mi puerto número 2, pero me dice que yo puedo tener acceso también desde la A7 hasta la A0. ¿Cuáles son esos puertos? Pues aquí los voy a buscar. Voy a buscar cuáles son esos puertos que voy a tener como multiplexaje. ¿Vieron la parte de los multiplexores? ¿Vieron que era un multiplexor? No que yo recuerde. Bueno, les comento rápidamente que es un multiplexor. Todo esto viene cuando ya ustedes, bueno, es que no sé si vieron una materia que se llama circuitos lógicos o electrónica lógica, donde vieron justamente la parte de el lenguaje hexadecimal. En ese lenguaje hexadecimal, el multiplexo o un multiplexaje. Un multiplexor tiene una entrada y tiene varias salidas. Se utiliza como con 4 o 8 o 16 salidas. Esto a que se le voy a ir a la salida 0. Si mi bit está en 1, voy a la salida que yo voy a tener a la entrada una selección y a la salida solamente un único valor de 2 posibles valores. Es esa parte. Esta parte de aquí, del puerto número 1, que es el que encontramos desde el pin número 1 hasta el pin número 8, me dice que yo voy a tener bidireccionalmente 8 bits con resistencias pull-up internas. ¿Alguien ha escuchado este término pull-up? ¿O a qué se refiere? ¿Cómo? El término de pull-up. Ya también igual llevaron 8 trimestres o cuatrimestres de
inglés. ¿Qué significa pull up? Recuerden que este es lenguaje técnico. En esta parte de aquí, yo voy a tener una bidireccionalidad. Es decir, yo puedo mandar datos o recibirlos. En este caso, tal cual pull up lo pueden traducir como levantar. Pero en cuestión de estructura puede decir que, yo voy a poder subir, si lo vemos como un interruptor, por eso es tal cual traducido como levantar, podemos nosotros subir ese interruptor para que vaya a la salida 1 o para que vaya a la salida 2 o para que vaya, en este caso, a todas estas salidas. Es como un interruptor. Como les comento, ahorita tal vez digan, es que no entiendo nada, pero ya lo vamos a ver cuando empecemos a hacer nuestra programación. Obviamente no siempre vamos a utilizar nuestros 40 pines. Los que sí vamos a utilizar siempre de cajón va a ser el pin 40, va a ser el pin 20, va a ser el pin 9 y más adelante vamos a ver cuáles otros. Pero no siempre vamos a utilizar los 40 que digan, híjole, pues yo no me voy a aprender los 40 pines ni para qué sirve, ¿no? Estos son los que vamos a utilizar. El 40, el 20, el 9 y obviamente algunos pines de entrada, pero no todos. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, este puerto o esta parte del puerto 1 que va desde el pin 1 hasta el pin 8 va a hacer que yo obtenga esa bidireccionalidad, que yo pueda decir, este pin me va a servir como entrada, este pin me va a servir como salida y así yo poder distribuir bien los datos que voy a trabajar. Vamos con la siguiente. Vamos con nuestro puerto número 2. ¿Cuál es mi puerto número 2? Este que tengo acá abajo, que les dije que va desde la A8 hasta la A15. Aquí tal cual no viene que es de la A0, que era lo que venía aquí, desde la A0 hasta la A7, que es este de acá, AD. Y este va pues solamente desde el pin 1 hasta el pin número 8. Todo esto está en su hoja de datos. Si quieren, ustedes la pueden consultar, porque luego van a decir, pues es que me hizo bolas, ¿no? Pero como les digo, ahorita tal vez no entiendan tal cual la estructura, pero cuando ya estemos programando, vamos a mandar llamar solamente unos pines, no todos. Continuamos con el segundo. Yo solamente quiero que vean para qué sirve cada puerto, no cada pin. Esto yo lo estoy trabajando como un solo puerto, este como otro puerto, y ahorita estamos con este puerto número 2. Son solo 3 puertos. Puerto 1, puerto 0, puerto 1 y puerto número 2. Son estos 3 puertos con pines que podemos utilizar dependiendo cuántos bits vamos a ingresar. Este microcontrolador solamente me aguanta 8 bits de entrada o 8 bits de salida. Este segundo bit, ¿para qué me va a servir? También dice que yo tengo que hacer una selección de manera interna desde el pin número 21 hasta el pin número 28 y que me va a decir que es la función secundaria de este puerto es suministrar la parte alta de las direcciones y del acceso a la memoria. Quiere decir que yo voy a tener este puerto 0 y este puerto 1 para definir si quiero entradas o salidas y este puerto número 2 lo voy a trabajar como memoria interna, es decir, memoria ROM, que yo ya no puedo modificar porque como su compañera hace rato nos dijo, solamente es de lectura. Ya aquí voy a tener ciertas funciones o comandos grabados que yo no voy a poder modificar. Entonces con mi puerto número 2 ni me meto porque ya aquí tiene ciertas funciones grabadas. ¿Qué funciones? Pues las vamos a ver más adelante. Vamos con nuestro puerto número 3, que va desde el pin número 10 hasta el pin número 17. Aquí sí es un poquito más complicado nuestro tercer puerto, puerto número 3, porque aquí ya son funciones específicas. Ya aquí no manejo tal cual mis 8 bits, como acá decía.
es un puerto de 8 bits donde yo puedo manejar datos. No, estos ya son de más uso específico y por eso tiene cada puerto a un lado que dice que es una RXD, una TXD, un IN0 T0 o un IN T1 o un T0 normal o un T1 o una WR o una DR. Estos son de uso específico. ¿Qué significa cada una? Pues obviamente son funciones de control. ¿Qué significa cada una? Pues es lo que ahorita vamos a ver después de que les explique este pin número 9. Estas ahorita las vamos a ver de una manera específica cada una y para qué nos va a servir ese tercer puerto. Ya vimos que en términos generales, este tercer puerto me va a servir como un control para yo mandar llamar estas funciones. Les vuelvo a repetir, puerto 0 y puerto 1 yo lo puedo definir como puerto de entrada o puerto de salida. Puerto número 2, pues es acceso a mi memoria ROM, que ya tiene ciertas funciones grabadas, y mi puerto número 3 es mi puerto de control, que es el cual yo voy a poder precisamente manejar o controlar mis funciones o mis datos para hacer el proceso que me va a llevar a obtener mis salidas. El puerto 9, pues creo que no hay grandes rasgos, ¿no? El puerto 9, pues dice que es un RST, pues no hay otra cosa que es un reset. Un reset quiere decir que, como lo mismo que MATLAB, lo único que puedo hacer es la comparación con MATLAB. Recuerdan que nosotros teníamos la parte de lo que eran las variables guardadas en MATLAB después de haber ejecutado un programa. Lo mismo pasa aquí. Se quedan guardados esos datos cuando yo ya he trabajado con estos puertos. Yo ya tengo puertos de entrada, yo ya hice ciertos comandos, ciertas líneas de código y ejecuté. Pero todo eso se queda guardado en nuestra memoria. En este caso sería nuestra memoria RAM. ¿Por qué? Porque ahí es donde se van a guardar nuestros datos. Obviamente son datos momentáneos. Esos datos yo puedo restablecerlos con este pin, llevando ese pin a tierra. Y aquí lo podemos ver, llevando ese pin a tierra. ¿Qué tiene internamente este pin número 9? De manera interna tiene esto que se le llama configuración de reloj, que es lo que ya les había trabajado. Tal cual ustedes van a ir a Steren y van a comprar un cristal. Algunos lo conocen como cristal y otros lo conocen como cristal de reloj, dependiendo, porque hay diferentes notaciones con las cuales ustedes pueden pedir esta estructura. Entonces, todo esto ya viene dentro de lo que ya les había comentado de un cristal o un reloj que va a trabajar con ciertos megahertz, con 5, con 10, con 15, con 20, con 25 megahertz. Para rápido, porque ya se nos va a terminar el tiempo, vamos a terminar con esta parte de aquí. La parte del reset, ¿qué es lo que va a tener de manera interna? Capacitores, diodos y resistencias. El capacitor, para que no se caiga mi voltaje a la entrada. El diodo, ¿para qué? Como protección, porque recuerden que los diodos lo que van a hacer es que no se regrese la corriente, y la corriente, si está de manera inversa, voy a tener a la salida 0.7 volts, y si está de manera directa, voy a tener una corriente igual a 0 y voy a tener un voltaje a mi salida. Entonces, esto lo seguimos la siguiente clase. Les voy a dejar, yo creo que solamente hasta la diapositiva, esto ya cuando ya lo hayamos terminado. Bueno, chicos, que tengan bonita tarde, bonito, y nos veríamos el día jueves. El día jueves yo creo que sí vamos a hacer sesión de Zoom, y yo creo que van a ser las 2 para que terminemos la teoría. Y pues esto ha sido todo, chavales.